Buenos días, Claudia, buenos días a todas las personas que nos acompañan desde diferentes lugares del país y bueno, sabemos que también tenemos una audiencia importante de personas fuera del país. Efectivamente, desde la Subdirección de Referentes es desde donde se da línea pedagógica y curricular y también en evaluación de los aprendizajes y específicamente de las áreas básicas y fundamentales. El proceso de construcción de un referente de calidad, Claudia, si tú me lo permites, es muy importante que tengamos claro cuáles son los documentos de referentes de calidad con los que cuenta el Ministerio de Educación. Son 4 clases de documentos: lineamientos curriculares, estándares básicos de competencia, orientaciones curriculares y orientaciones pedagógicas. ¿Por qué de manera particular y específica nosotros hablamos de orientaciones curriculares? En este caso de manera particular, y cómo un referente de calidad se construye. Tiene un proceso específico que es muy importante que todos tengamos presente, y es que este ejercicio permite que podamos tener nosotros la rigurosidad con la que cuenta un documento que es validado por toda la comunidad académica del país. Ustedes ven en este momento el ciclo de elaboración o de actualización de un referente de calidad. Todo documento de referente de calidad o su actualización debe seguir este ciclo. Entonces, primero es identificar la necesidad de esa actualización, de ese cambio, de esa construcción. ¿Y esto qué genera? La necesidad también de hacer un análisis conceptual, en este caso particular para las orientaciones que hoy le compartimos al país, el análisis de poder entender los diferentes modos en los que se accede al conocimiento. Y las orientaciones nos permiten también, en esos acercamientos conceptuales, establecer obviamente contextos nacionales, locales, internacionales frente a la disciplina y elaborar así estados del arte, plantear luego rutas editoriales, construir unos documentos base que pasan a ser valorados y validados por la comunidad académica. Maestros, padres de familia, estudiantes, miembros de la comunidad académica y de los diferentes sectores interesados en la disciplina, en este caso para cada una de ellas. ¿Y esto qué implica? Tener una validación de pares, tener una validación de expertos nacionales, internacionales, contar con diferentes miembros de la comunidad académica y desde allí poder hacer las adaptaciones. Escuchar a los maestros para nosotros en todo el territorio nacional fue fundamental. Poder contar con las voces de los diferentes actores y rescatar, Claudia, de manera muy importante, cómo potenciar el trabajo en los diferentes territorios. Sabemos que un referente de calidad nos permite a nosotros, obviamente, llegar a consolidar elementos conceptuales fundamentales, pero también hacer una apuesta didáctica. Entonces, desde allí, iniciamos hoy, le entregamos al país estos documentos para iniciar un proceso de socialización. Entonces, cada vez que hablamos de un documento referente de calidad, sea lineamiento, estándar básico de competencia, orientación curricular u orientación pedagógica, estamos hablando de un documento que responde a necesidades de país, con una contextualización internacional y nacional, y que además contamos con aliados de los diferentes sectores a los que le compete, en este caso, las disciplinas. Entonces, el proceso de construcción de los 3 documentos que entregamos el día de hoy ha surtido este proceso. Entonces, es un proceso de construcción de más de 3 años, es decir, no nos sentamos desde un escritorio a hacer la política. Lo que hacemos desde la Subdirección de Referentes es dar línea, obviamente, a nivel curricular, pero de manera muy particular hacer seguimiento a que todos los elementos de este proceso se dan. Muchas gracias, Lisset. Creo que muy importante que todos conozcamos y contarle al país qué significa elaborar o actualizar un referente de calidad, que surte un proceso técnico, que surte un proceso de construcción, de validación y que por supuesto eso le da la validez de que contemos en el país con unas orientaciones curriculares. Con este contexto, que además, como mencionaba Lisset, ha sido el que orientó la construcción de estas 3 orientaciones específicamente, Lisset, yo quisiera que entráramos en cada una, porque allí creo que es donde está la gran expectativa. Y quisiera que arrancáramos justo por la orientación curricular de educación artística y cultural. Y es que allí hay muchas preguntas en el chat, estábamos revisando y quisiera que nos pudieras contar qué vamos a encontrar dentro de esta orientación, cuál es el propósito y por qué es tan importante para el país el que hoy contemos con una orientación curricular de educación artística y cultural. Claudia, tal como tú lo mencionabas, hace más de 10 años no contábamos con un documento referente en esta área básica del conocimiento.
y nos muestra en este momento la necesidad de poder entender la educación artística y cultural de manera integral. ¿Cómo se da el proceso? Es muy importante que ustedes en la presentación que vamos a ver puedan ver como cuál es la estructura que estamos siguiendo. Entonces vamos a encontrar una línea de tiempo que nos permite a nosotros poder identificar cuál fue ese proceso de construcción del que estamos hablando, que fue una construcción de más de 3 años en el caso de las 3 orientaciones, pero de manera particular en el año 2018 nosotros firmamos un convenio con el Ministerio de Cultura que nos permitió empezar a hacer y establecer unos diálogos que nos permiten ver la manera importante en la que se retoman los referentes de calidad en un sentido de complementariedad y que son una base para el campo de las neurociencias, el campo del conocimiento artístico, de los estudios culturales, para la articulación de la educación artística, resignificando las competencias y proponiendo unas alternativas pedagógicas respecto a los campos de conocimiento que se trabajan a través de las artes y cómo lograr la integración y el desarrollo integral del sujeto. ¿Qué es muy importante y cómo diferenciamos, Claudia? Yo creo que aquí me voy a tomar un momento para que diferenciemos entre un lineamiento curricular, un estándar básico de competencia y una orientación curricular, para que podamos ver cuál es el plus de los documentos que tenemos en este momento. Cuando hablamos de lineamiento curricular, estamos hablando de un documento que contiene la fundamentación epistemológica y sociológica de cada una de las disciplinas. En este caso, nosotros ya contamos con unos lineamientos de esta área. Los estándares básicos de competencia nos dicen cuáles son las competencias que se debe desarrollar a lo largo de la trayectoria educativa y vienen por grupos de grados. Cuando hablamos de una orientación curricular, estamos hablando de un documento que desde la fundamentación epistemológica de los lineamientos, apuntándole al desarrollo de las competencias que están formuladas a lo largo de la trayectoria educativa, la orientación curricular le da un énfasis particular y una herramienta fundamental en la apuesta curricular y didáctica. Y aquí quiero hacer un llamado a que no fue gratuito ni fue fortuito que escogiéramos estas 3 áreas básicas del conocimiento para hacer esta actualización. Fue muy intencionado cuando empezamos a fortalecer un programa tan importante para el Ministerio y para esta administración como lo es la Jornada Única buscando tener cada vez más y mejores espacios de formación para los niños, niñas y jóvenes y tener más y mejor tiempo en un escenario protector como la escuela, pero de manera diversa, trabajando con los estudiantes de manera integral y ofreciendo alternativas que le permitan a los estudiantes no solamente dedicarse a lo netamente y estrictamente académico, y un trabajo que además le dé la posibilidad al sujeto de formar otra forma de entender la vida y de formar proyectos de vida de manera diversa. Entonces, estas orientaciones curriculares de manera específica le están dando una apuesta didáctica y están dando referentes curriculares con un elemento clave, y es que estamos dando elementos sobre todo para aquellos maestros que tienen que trabajar el área por ser un área básica y fundamental, pero que no necesariamente son especialistas en la disciplina. Tenemos todos nuestros maestros de básica primaria, maestros de educación inicial, y sabemos que no todos los maestros tienen la especialidad justamente en estas áreas del conocimiento. Entonces, vemos que es un elemento con una herramienta, con una apuesta didáctica importantísima, y de ahí la importancia de poder contar con ese plus y esa herramienta específica para cada uno de los documentos. En esa ruta que ustedes acaban de ver es muy importante que podamos entender cómo se contempla la necesidad de potenciar el contexto colombiano y cultural en un país pluriétnico y multicultural como el nuestro, donde la educación artística, la educación cultural y la relación entre la educación artística y la educación cultural nos muestra cuáles son esos fundamentos a través del desarrollo de esas competencias que son fundamentales y que en este momento tienen un tamiz diferente que permite siempre ver la manera en la que se desarrolla de manera integral el sujeto. Entonces, hablar de la sensibilidad artística, hablar de un componente ético frente a lo que implica el desarrollo, una comprensión crítico-cultural de producción y de creación desde esta dimensión del ser, pues nos permite poder entender unas experiencias comentadas que contiene este documento. Fíjense que yo creo que todos los maestros hemos tenido que ver en algún momento la manera como los niños se desenvuelven y se desarrollan al trabajar
la educación artística. Y no solamente en la escuela, aquí hay un elemento importante para todas las personas que nos acompañan y es que la educación artística se trabaja no solamente en la escuela, contamos con casas de la cultura, asociaciones, grupos importantes que hacen parte del acervo cultural de las distintas regiones de nuestro país y yo creo que esto le da una dimensión mucho mayor a lo que implica la educación artística y cultural. Estamos hablando de una ciudad que educa, estamos hablando de un municipio que exalta y desarrolla todo su potencial económico, cultural y político alrededor de esas manifestaciones culturales que tiene una determinada región. Entonces yo creo que aquí es muy importante tener en cuenta que para poder lograr y entender esta nueva dimensión de comprensión frente a la educación artística, tengamos claro que no fue un trabajo aislado, como tú lo mencionabas, Claudia, es un trabajo que se hizo muy juicioso con el Ministerio de Cultura, con las secretarías, los institutos y las casas de la cultura, con Redarti y todas las congregaciones artísticas que se han venido trabajando a lo largo del país y que en este momento nos están dando en el marco del Sistema Nacional de Educación Artística y Cultural una forma distinta de entender el país, de entendernos y de poderle mostrar al mundo las diferentes formas en las que tenemos nosotros para poder exaltar sobre todo esos rasgos de identidad que como ciudadanos colombianos nos caracterizan.